Buenas tardes. Tenemos el gusto de estar hoy, viernes 19 de mayo de 2023, en el Museo de la Mujer, un espléndido sitio para la presentación de un magnífico libro que tenemos hoy aquí nosotros, a la autora, y tenemos también a una invitada excelente que les voy a presentar. Bueno, mi nombre es, soy la doctora Emma Julieta Barreiro, de la UNAM, y también soy miembro de FEMO. ¿No? Entonces, la presentación editorial que tenemos hoy es del libro Arque, o Antología de Poemas de Mujeres en Puebla, la lira poblana y primera mitad del siglo XX. Tenemos con nosotros el honor, ¿no?, de compartir la mesa de discusión y de presentación con la autora del libro, que es la maestra Guadalupe Prieto Sánchez. Nos va a hacer también aquí, bueno, es una alegría también contar con los comentarios de la poeta Refugio Pereira, ¿sí? Y estamos, como digo, de verdad que es como una fiesta para la literatura en general y para la literatura de mujeres, tener la oportunidad de presentar esta arquea antología, que de hecho es difícil inclusive de pronunciarlo, pero es también pues un neologismo que me encanta que nos estás proporcionando, Guadalupe, si me permites, porque también nos vas a contar el porqué de esta palabra y demás, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las semblanzas, y primero voy a presentar a la poeta Refugio Pereira, porque va a comenzar esta conversación, esta presentación del libro. Refugio Pereira nació en Ozumbilla, Estado de México. Estudió periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado de creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. En el 2018 recibió la presea internacional Gaviota por su trabajo literario dedicado a la comunidad, y el primer lugar en el 13º Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. Refugio ha sido becaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, para realizar la especialidad en Derechos Humanos en el 2009, y de la Fundación Rafael Alberti para estudiar la vida y la obra de la poeta, entonces, Rafael Alberti. de Rafael Alberti, nada más. Sí. Pues ahora, qué bien que nos vas a también compartir seguramente en tu comentario de los textos, todo este conocimiento que tienes, ¿no? Y luego también tiene los siguientes libros publicados. Uno es del título Turi, Vale, Vale, Suerte de Rabia es otro, Los Nada es otro. El siguiente que tenemos en la lista es De Noche, una calle, que son hermosos los títulos, y luego Silencio, ¿no? Y otro, Palabra Sucia, ¿no? Entonces, su trabajo ha sido incluido en diversas antologías, entre las que se encuentran Los Amorbosos, Antes de la Danza, Semillero de Poesía y Cuento, He aquí que estamos reunidos, Bajo los Pasos de la Niebla, Changos y Poetas, Musa de Musas, Mujer Rota. Y bueno, sigue la lista, y la verdad que hay que también estudiar tu obra, ¿no? De verdad. Y luego, has prologado varios poemarios, entre ellos Una líquida vez, de José Francisco Zapata, sí, y en el 2012, bajo el estímulo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias con el colectivo ITOA, realizó el libro de Ozumbilla, que tú naciste en Ozumbilla, sí, ¿no? Ajá. El pan de muerto, fiesta de harina y canela, qué rico. Bueno, entonces te cedo la palabra y ya después conversaremos. Muchas gracias, doctora Julieta. Muchas gracias, Lupita, por haberme considerado para presentar esta arqueantología, que es todo un reto y es realmente un gozo leer a tantas mujeres que Lupita pues nos juntó
eh, yo hice un texto y voy a leerlo. Se llama El hallazgo, el inicio de una expedición arqueológica en la poesía poblana. Seguir las huellas que hay entre piedras y raíces. Hacer un lado la tierra con una brocha, soplar para que el polvo se aparte, hundir la mirada en los huecos y entonces por fin encontrar los rastros del paraíso tanto tiempo buscado. La excitación se levanta dentro del cuerpo y de la mente, como un mar ante la luna, ante el sol, ante el universo. Ya fuiste a la tierra de Palestina, Helena, emperatriz de Roma, pusiste a tus huestes a excavar entre los guijarros y la arena, porque el cristianismo le dio un imperio a tu hijo Constantino, luego de la batalla de Mibio. La noche anterior, él había soñado una cruz mientras una voz le decía entre susurros, con este signo vencerás. Helena, la madre emperatriz, santa de Constantinopla, la patrona de la arqueología, de los matrimonios difíciles, de los albañiles en su día, el 3 de mayo, fecha para honrar a la Santa Cruz. Helena, la que peregrinó desde Turquía hasta Filastín, en el próximo Oriente, la que ordenó derribar en el monte de la Calavera, en el Gólgota, cerca de las murallas de Jerusalén, el templo de Venus, porque repentinamente vio una luz que le señalaba hacia esa dirección. Ahí, justo donde hombres y mujeres regocijaron a la diosa del amor y de la lujuria con vinos, cantos y perfumes carnales. Helena, la que buscó y encontró su tesoro en ese derribo, la que sintió la más grande devoción y felicidad cuando sus súbditos le mostraron la cruz en la que murió Jesús por nosotros. Claro, hablo de los cristianos. Y 2 cruces más, la esponja con vinagre que los legionarios pusieron en los labios del Nazareno, los clavos de la pasión, un fragmento de la corona de espinas y el titulus cruci que identificaba como rey de los judíos, que lo identificaba como rey de los judíos. Ante la conmoción, la emperatriz estuvo ante un gran dilema, identificar después de 4 siglos cuál de las 3 era la cruz del Hijo de María. Se dice que hizo traer a un enfermo, indicó que fuera tocado con la de gestas. Entonces el delirante se agravó. Luego, al acercarle la de Dimas, volvió a su estado de medio de dolor, pero cuando le acercaron a la del Hijo de Dios, el hombre sanó. Los sueños, los indicios, las pistas y sobre todo el tesón en la búsqueda ha sido de gran importancia para la académica Guadalupe Prieto Sánchez, así como lo fueron para Santa Elena, para lograr su objetivo en una búsqueda que resultó no solo exitosa, sino revolucionaria en la historia de la creación literaria, porque Guadalupe aplicó a través de su investigación una especie del método de datación carbono 14 para medir especímenes orgánicos en la escritura poética. He aquí el resultado de su enorme esfuerzo. Antología de poemas de mujeres en Puebla, la lira poblana y primera mitad del siglo XX. La urgencia por lo que se vislumbraba en los inicios del siglo XX como la completa reforma social y que ahora se conoce como la visibilización de las mujeres en su papel de figuras de transformación, nos ha llevado a realizar un sinfín de acciones. Cuando se habla del trabajo literario, el mayor número de exponentes son hombres y el de las mujeres en muchas ocasiones abarca una cantidad muchísimo más inferior. La maestra Guadalupe Prieto lo deja ver claramente en la revisión de una serie de publicaciones como son las antologías y revistas de arte y literatura impresas en México, pero en especial en el estado de Puebla. Este trabajo cimentado en la recopilación, diseño de una metodología, análisis, nos da la oportunidad de interpretar la realidad
de uno solo de los estados de nuestro país que se proyecta sobre la literatura, igual que un rayo de sol a través de los vitrales de Los Ángeles poblanos. La autora comparte sus conocimientos sobre la poesía escrita por mujeres, publicada en revistas hechas en Puebla. Sobre las antologías me parece pertinente citar lo que Griselda Álvarez, también poeta y exgobernadora del estado de Tlaxcala, ¿verdad?, dice acerca de las antologías. Es un espigar y tratar de recoger la mejor cosecha o lo que se cree mejor. Más que un acto fallido, es, en último análisis, una buena intención. El antólogo tiene una responsabilidad en tiempo y en espacio al hacer el cómputo del material escogido, al refrendar sus preferencias y al equilibrar lo opuesto. Ahora les digo lo que asegura Alfonso Reyes sobre esto de las antologías. Es el resultado de un concepto sobre una historia literaria. Las antologías marcan hitos de las grandes controversias críticas, sea que provoque o que aparezca como su consecuencia. Las colecciones de poemas permiten seguir más las evoluciones del gusto. Las evoluciones del gusto. Esta frase nos llama a atender y a hacer un análisis. ¿Qué ha hecho que las, ¿qué ha hecho que en las 6 antologías y las 11 revistas centren justamente su mirada en la evolución del gusto para registrar de forma mayoritaria el trabajo de los hombres? Quizás se pueda hallar una respuesta si revisamos varios factores que han regido la vida de las mujeres y su interacción dentro de su sociedad, tales como las condiciones en las que se recibe la educación, la desigualdad profesional, las dificultades económicas, el nulo derecho a decidir. Recordemos, por ejemplo, que el voto fue una realidad hasta el 3 de julio de 1955. Prejuicios, muchos, hay. Del hogar se han trasladado a la literatura, generando un impacto en el no reconocimiento del trabajo de las mujeres, relegándolas a un espacio de cursilería sin valor, sin estética, sin ritmo o sin imágenes. Malas escritoras, entre muchos más agravantes. En México, si todos los aspectos mencionados se pusieran otra vez en un cristal sobre nosotros, veríamos un caleidoscopio que replica una y otra vez la historia de la desigualdad, donde quien ilumina esos cristales de diversos colores es un sistema patriarcal. Es fácil encontrar que en la mayor iluminación se vislumbra la poesía escrita y publicada por hombres, y en una esquirla la de la mujer. La académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, excavó con delicadeza, sus ojos observaron atentamente cada uno de los poemas, realizó la datación, organizó, analizó, hizo a un lado el polvo de cada revista, cada antología. En sus manos estaba el tesoro de que los ángeles habían dejado en el olvido y en el menosprecio. A decir de Pedro Enrique Sureña, cito, hacia el final del antiguo régimen abundaba en México la creencia de que la mujer no tenía papel posible en la cultura. Frase que aún se escucha en nuestros días, desafortunadamente. La aparición de la lira poblana, poesías de las señoritas Rosa Carreto, Severa Aróstegui, Leonor Cravioto, María Trinidad Ponce y Carreón, María de los Ángeles Otero, y Luz Trillanes y Arrillaga, en 1993, fue realizada para presentarse en la Exposición Internacional Colombina de Chicago, organizada para celebrar el 4º centenario de la llegada del descubrimiento de América y publicada por el gobierno de Puebla.
La Junta de Señoras preparó las comisiones de bordado, cerámicas, música, pintura y literatura. Existe la hipótesis de que José María Vigil, abogado y poeta jalisciense, se haya encargado de reunir los poemas de esta obra dedicada a doña Carmen Romero Rubio, esposa del famoso Porfirio Díaz. Su éxito fue magnífico. Se colocó como la primera antología de mujeres poetas de este estado y fue celebrada en nuestro país y en el extranjero. En la lira poblana, a menudo las escritoras hacen largas loas a héroes nacionales como Benito Juárez, a personas queridas, a personas relevantes, como es el caso de la doctora Matilde Montoya, a lugares, pero destaca Tres Coronas, un poema de Severa Aróstegui, porque en sus versos se habla de un autorreconocimiento de la mujer. Dice: porque merezco que me quieras mucho y con todo tu amor, no pagarás ni a medias mi vida lo que te quiero yo. O La Desposada del Valle, otro poema que habla de una mujer recién casada que asume la idea de que debe tener una fuerza férrea porque sobre ella cruzará el tren de la vida de su familia venidera. Qué fuerte, ¿no? Qué peso tan grande. En las 6 antologías que publicaron a mujeres, que son La Lira Poblana, Poetas y Escritores Poblanos, Antología Poética, Analecta, esa palabra se me hizo muy curiosa. Una tiene ciertos gustos por algunas palabras que son independientes a su significado, ¿no? Que las escucha y, esa palabra me gusta porque tiene R, porque suena fuerte, porque tiene eco. Y analecta me parece una palabra espantosa. Pero su significado, claro que no. Pero bueno, es una nota al margen. Bueno, sigamos. Analecta de 100 poetas, antología poética, letras universitarias del siglo XX, y en las 17 revistas entre las que se hallan El Quijote, Alba, Puebla Ilustrada, Ars, Alma y Juventud, Claridad, Cauce me gusta, es una palabra muy bonita, entre otras. Los poemas muestran temáticas que van desde la idealización de la vida, la exaltación de ciertas situaciones, las alabanzas, o hacen la recreación de la vida religiosa, o también describen la vida cotidiana. Guadalupe Prieto deja que toquemos los poemas y en ellos veamos su resplandor y sus grietas. Hablemos, por ejemplo, de los versos de María de los Ángeles Otero en el texto llamado Axocoapan. Axocopan. 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 Híjole, este poema me gustó mucho. Creo que es incluso uno de los preferidos, porque es un romance, bueno, sí, es un romance que cuenta la historia del abuso hacia una chica que iba pasando y se encuentra un charro que la ve muy guapa y la detiene para seducirla, ella se niega y le dice déjame ir, pero él está empeñado en seducirla, entonces me gustaría como leerles algunos versos. Y se me hizo curioso porque el romance empieza a contar la historia, pero da como un contexto más bien describe el escenario, como que va de una manera muy ligera, muy sin, sin así cosas, ajá, va contando cómo está el lugar y de repente ya viene toda la historia del charro que llega hacia ella y que le dice, y en pantalón lucía ricos botones de plata, después de breves instantes de cena moda, cortada tan solo por el rumor de la brisa y la hojarasca,
Entre el charro y Trinidad se oyeron estas palabras. ¿Quién eres tú? Dime, dime, sirena, sílfide o hada. Eres mujer seductora, en ti se reúnen las gracias, donde habitas. Eso es un fragmento. Y bueno, el mal hombre, al ser confrontado por el novio, decide arrojar a la joven al río. Mientras el combate entre los hombres dura, la chica muere ahogada. El novio se arroja al agua y ambos desaparecen entre la corriente. Al malhechor se le encuentra y dice el poema, y el cadáver de Ferrer que entre su sangre nadaba. Aquí la autora tiene la delicadeza, elegancia y acierto de hacer un símil sobre la muerte de los personajes, quienes mueren ahogados, unos en el río y el otro en su propia sangre. No le pide nada a los romances de Federico García Lorca, un grandísimo poeta que abrevó de la tradición lírica de los siglos que le precedieron a su nacimiento en España, y en particular de la poesía árabe, que por cerca de 8, que ya saben que por cerca de 8 o 9 siglos estuvieron en la península ibérica. La escritura de las mujeres tiene un lenguaje amplio, lúcido, sus referencias hacia la ciencia, la cultura helenística es muy frecuente, así como sus recurrencias a textos religiosos como el Cantar de los Cantares, haciendo su propia poesía mística de recatada sensualidad. Cada poeta tiene un trabajo fascinante. Por ejemplo, Sor Micaela Rodríguez Alconelo, que se destacó como química farmacéutica y posteriormente entró al convento, hecho frecuente entre las señoritas de la sociedad de principios del siglo XX, y tuvo la humorada de hacer creer a su director espiritual que tenía coloquios con el niño Jesús valiéndose de experimentos físicos para envolver en su red al sacerdote. O sea, inteligencia, las mujeres siempre han tenido y tenemos. Otra vez la mujer llega a la vida conventual para tener una oportunidad de estudiar y darle la vuelta a la estrecha caja en la que se le ha querido encerrar, haciéndose de la ciencia y la espiritualidad. El poema del microscopio nos habla de ello. Porque a través de tu pupila inmóvil sacié mi anhelo de mirar la vida, y ante mi asombro desnudó la muerte su transfiguración, porque mis ojos, al asomarse a tu retina diáfana, fueron pupilas que al fugaz misterio escrutaron atónitas, y porque al suspender mi afán de tu platina, mi espíritu expectante ha sorprendido la idea de lo infinito, yo te canto. Es decir, la mujer en su búsqueda de libertad, de no someterse a lo establecido, lucha incluso desde un convento, desde el encierro para escapar a través del conocimiento. Luz del Carmen Gómez Haro demuestra que su universo poético está completamente abierto. Lo mismo escribe de la zambra y la sensualidad de la gitana. Semeja una flor roja que deshoja un deseo, de una devoción por su padre. Hace una canción de cuna sublime y se baña en el río del misticismo, como se puede ver en el poema Por el camino que quieras voy. Algunos versos. Si tú lo quieres, vengan espinas a herir mis plantas. Llena mi sendero de cactus punzadores. ¿Qué me importa? Cualquier dolor, si lo que quieras, quiero. Si me lleva tu amor por el camino lleno de sombras de la noche oscura, si llenas de arideces mi destino y marcho desolada y sin ventura, mi fe me salvará, yo solo anhelo. Poetas que desde el anonimato o el seudónimo nos hablan. Aquí podemos ubicar a Clemencia Isaura, que era el seudónimo de Francisca Rubira de Ojeda, a quien se le considera la primera mujer
que se atrevió a escribir en una revista, que practicaba la poesía a escondidas, con plena conciencia de aceptar su soledad. Aquí una muestra. Sé el canto del ensueño. Busco la soledad y en ella vivo, pues solo en ella puedo cantar a solas la canción del ave, de un ritmo siempre nuevo. La soledad aparece para dar paso a la tristeza, a la melancolía, pero ya hemos visto al erotismo, también al erotismo, tan tan cercano a las experiencias místicas. Así se puede ver en el poema Resurrección de Emma Godoy, fragmento 3, uno de sus fragmentos. Aleluya, bajó el tercer día sacudiendo las noches de Jonás. Se ha mirado en el agua de mi faz y el júbilo en el agua crecía. Hoy vivo del amor que me quería. Si duermes, en mi voz despertará sobre tu sombra. Si te vas, brasa de tu brasa, yo me encendería. Estas son solo algunas de las 53 poetas que fueron publicadas en las 6 antologías y 11 revistas de Puebla, de las que la maestra Prieto nos da datos biográficos y una muestra de su trabajo. Todas ellas estuvieron bajo el amparo de familias que pudieron ofrecerles una condición económica más o menos holgada. Sería bueno saber o conocer el trabajo literario de mujeres que en la pobreza escribieron y que quizá probablemente transmitieron sus cantos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Pero ciertamente esa sería otra búsqueda en el Gólgota o en las arenas del desierto de Egipto o en la imponente Teotihuacán o en el angelado territorio poblano. ¿Qué sueño tuvo la maestra Guadalupe Prieto para llegar hasta las poetas y sus poemas como a una cámara de la eternidad, del tiempo? ¿Qué luz le enseñó en los espacios de preservación, las bibliotecas para ese gran encuentro, para unir los trozos de delicadas vasijas que emanan una gran luminosidad? En la antología de poemas de mujeres en Puebla, la lira poblana y primera mitad del siglo XX, encontramos una fascinante demostración de que la escritura hecha por mujeres no se encuentra tras el resplandor de Sor Juana Inés de la Cruz, como el patriarcado ha querido colocar, sino que ha nacido para revelarse ante un tiempo de indiferencia y que ahora la maestra Guadalupe Prieto rompe con su investigación y con ello abre la posibilidad de plantar un hito para que en más estados del país se establezca una pequeña parcela para escarbar y excavar, soplar el polvo y con los vestigios hallados reconstruir la historia de la literatura, de la poesía, que es la mitad de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias por este trabajo, Guadalupe Prieto. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades y mucho éxito. Bueno, muchas gracias por la lectura de... Un aplauso, gracias. La lectura de tu texto, Refugio, que también nos ha dado otra dimensión, ¿no? De todo lo que nos proporciona el trabajo de la maestra Guadalupe Prieto a través de esta arqueoantología, ¿no? Entonces, yo tengo algunos comentarios sobre tu texto también, pero creo que primero vamos a seguir con la presentación para poder después hacer una serie de comentarios sobre el texto. Entonces, voy a tener el honor de presentar ahora a la maestra Refugio Pereira, perdón, a la maestra Guadalupe Prieto Sánchez. Ella es originaria de Puebla. Es licenciada en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y maestra en Literatura Mexicana por la misma institución. Ha colaborado en varias antologías y es autora de los siguientes libros: Historia de las Bibliotecas de la UAP, publicado en el 2007, Antes de dar vuelta,
la poesía que leían los poblanos en revistas de 1901 a 1922, publicado en el 2010. Otra de sus obras es El arte de la tortilla, la tecnología utilizada en el proceso de la masa, la tortilla y la molendera en el arte, publicado en el 2012. Tenemos también que ha publicado la Academia de Bellas Artes de Puebla en el 2014 y otro de sus textos es Francisco de Paula de los Reyes Morales van den Eyden, un académico poblano del siglo XIX, publicado en el 2020. El libro que tenemos hoy ya lo hemos mencionado en diversas oportunidades este día, pero el título completo, lo repito, es La Arque o Antología de Poemas de Mujeres en Puebla, la Lira Poblana y primera mitad del siglo XX. Y también quiero reiterar aquí que se publicó gracias al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, apenas en el 2022, ¿no? En 1987, el CREA le otorgó a la maestra Guadalupe Prieto el primer lugar estatal en guión de radio y el tercer lugar nacional en la misma categoría. En el año 2000 obtuvo reconocimiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP por la mejor tesis del año de la maestría en literatura mexicana. El título de su trabajo fue Análisis de baile y cochino de José T. de Cuellar o El campo de Amagrante. En el 2010, el Congreso del Estado de Puebla le otorgó mención de honor por el ensayo Revistas y Poetas en el contexto revolucionario de Puebla. Y ya el año pasado, en el 2022, fue seleccionada en la convocatoria Canasta de Escritoras y Escritores Poblanos Emergentes y con Trayectorias, precisamente para que pudiéramos tener hoy en nuestras manos este libro en especial. Bueno, con toda esta experiencia que se nota en tu libro, y quiero comentar eso después, te cedo la palabra y nos has preparado una presentación que estamos aquí a la espera de que nos compartas. Pues muchas gracias. Bueno, antes de continuar, yo quiero agradecer al Museo de la Mujer por su hospitalidad. Pues es un recinto bellísimo que yo en lo personal no conocía y que bueno, me siento muy, muy a gusto, muy bien, muchas gracias. Este, a la poeta Refugio Pereira, mi compañera, fuimos al país de las nubes juntas hace muchos años y ahora nos encontramos y me da muchísimo gusto. También a Jackie, qué bueno que estás por acá, Jackie. Y bueno, a la doctora Emma Julieta Barreiro, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y muy amable por estar aquí con los comentarios. Bueno, ya vamos a dar paso a la presentación del libro. De hecho, bueno, ya comentó la doctora, sí es parte de una convocatoria que sacó el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Y bueno, yo les quiero comentar, este libro en realidad es fruto de este otro libro que se llamaba Antes de dar vuelta, la poesía que leían los poblanos en revistas de 1901 a 1922. Este libro lo publiqué en el 2010, pero pues la investigación fue anterior, ¿no? Entonces, en este libro, en esa época, pues igual me di la tarea de investigar en revistas que se encontraban, se localizaban únicamente en la biblioteca de la Fragua, que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esa ocasión, fíjense, encontré 22 títulos, 331 poemas, 16 eran anónimos, 39 seudónimos, iniciales o solo apellido. De estos 16 y 39 poemas, había 55 de autores desconocidos que creo que puede ser o tienen la posibilidad de haber sido producción de mujeres, ¿no? Porque por lo general no, pues no firmaban sus poemas por, eh, pues, miedo a la crítica, porque en realidad sí era muy mordaz, ¿no? La forma en que estaban marginando a las mujeres, también los hombres, y bueno,
también encontré 138 escritores con nombre y apellido, 193 autores en general, en total, pues, pero de esos 193 autores, solo 8 mujeres. Entonces a mí se me hizo así como que increíble, ¿por qué 8 mujeres solamente? ¿Dónde están las mujeres? Y bueno, a partir de esa investigación de 2010, me continué con investigando. Claro que uno se presenta, se va uno ahí dispersando con otros proyectos, otras investigaciones que voy concluyendo. Y este trabajo, pues mientras yo iba investigando otras cosas, pues también iba yo buscando información para esto, ¿no? Porque ¿dónde estaban esas mujeres? No podía ser. Bueno, fui descubriendo que estas mujeres en realidad tenían pues muchos problemas para publicar. Incluso, bueno, el libro está dividido en 3 partes: observaciones previas, las mujeres que son producto de las antologías, o sea, de bibliografía, y las mujeres que localicé en revistas o que son el material hemerográfico. En, en este libro, entonces, como parte de mis observaciones previas, bueno, lo que veo es que están las mujeres buscando trabajo, porque en realidad para las mujeres la educación fue muy tardía, ¿no? En realidad, pues muchas de ellas estudiaban, pero en sus casas, y algunas sabían medio leer, medio escribir. ¿Y qué era lo que se dedicaban? Pues a la costura, se dedicaban al teatro, pues bueno, Virginia Fábregas, que tuvo una trayectoria muy importante como parte de la dramaturgia. Esta fotografía que en lo personal me gusta mucho y que nos da una idea de cómo las mujeres también se dedicaban mucho al arte circense, ¿no? Que las educaban desde chiquitas, desde pequeñitas, pues las iban enseñando. También, bueno, ¿a qué se dedicaban las mujeres que no sabían leer ni escribir? Pues a vender comida, ¿no? En realidad, pues estas fotografías donde ellas aparecen vendiendo comida afuera de las cantinas, de las tabernas, es muy común. Eran las chaluperas, las buñueleras, las atoleras, y bueno, ahí se juntaban los señores, las señoras también para comer. Muchas eran tortilleras, no se vendían las tortillas como ahora, ¿no? Que se producen en grandes cantidades y que vamos, pedimos 1 kilo y ya nos vamos luego, luego, ¿no? Las mujeres eran las que se ponían a hacer tortillas. En el altiplano central de México, por lo general, tenemos el gusto por el pan, ¿no? Pero en el siglo XIX, principio del siglo XX, lo que se comía mucho, los españoles, o sea, los descendientes de españoles, pues sí era la tortilla, perdón, el pan, pero la población indígena y mestiza, pues en realidad comían mucha tortilla. Que eran también obreras, se dedicaban a las fábricas textiles. Algunas de fábricas textiles son muy importantes. Ahí en Puebla hubo unas zonas importantes como en el Valle de Atlisco. Eh, ¿O qué estudiaban las mujeres? Pues enfermería, que algunas también, incluso creo que apenas presentaron un trabajo de parteras tituladas acá en el museo, ¿no? Y en realidad sí se dedicaban a ser parteras y se titulaban como parteras, no como médicas, ¿no? Se dedicaban a la docencia, pero a dar clases a los niños, a las niñas, había escuelas de niños, había escuelas de niñas. Y bueno, fíjense, la profesionalización para las mujeres fue muy tardía. En 1886 se titula la primera cirujano dentista. En 1898 la primera abogada, ¿no? Y en 1887 la primera médica cirujana. Y precisamente, pues esta profesionalización, las mujeres, nosotros hasta ya entrado el siglo XX aparecen las abogadas ya médicas,
pues las parteras ya se les empieza a decir también doctoras, y curiosamente también, como ya también aquí refugio, ¿no? Que a Severa Aróstegui le escribe este poema a la primera doctora mexicana, que es la señora Matilde Montoya. Este es un fragmento, pero si leemos el quinto verso, miren, ahí como dices, mujer emancipada, ¿no? Entonces ya estaban peleando por la emancipación, ya se estaban, fíjense, es finales del siglo XIX, ya las mujeres, o algunas mujeres que sabían leer y escribir, ya querían la igualdad de género, ¿no? Entonces, en Puebla tan solo tenemos vestigios, que tenemos monumentos a los poetas, tenemos este monumento que es a Federico Escobedo, un poeta muy importante en Puebla, que era sacerdote y él incluso oficiaba misa en la catedral. A él le hicieron este busto, se han colocado placas en toda la ciudad de Puebla en donde aparecen que ahí vivieron esos poetas, ¿no? Es como en esta calle de la 4 Poniente 315, que estuvo ahí habitada por Eduardo Gómez Haro, o esta otra por Enrique Gómez Haro. Este jardín también, que es un jardín que lleva el nombre de Enrique Gómez Haro, este monumento que fue también erigido a Rafael Cabrera, pero, bueno, este otro, hay una avenida también muy importante en Puebla, en donde se pusieron varios bustos de poetas o de gente ilustre de Puebla, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, está Delfino C. Moreno y Gregorio de Gante, dos poetas también muy importantes en Puebla de principio del siglo XX. En esta otra, pues podemos ver el busto de Rafael Serrano, que lamentablemente, pues sí, se los han estado, es otra de las cosas que han estado robando los bustos porque son de metal y los venden por kilo. Entonces, ¿qué monumentos tenemos a las mujeres, no? En Puebla, tan solo no. No hay como monumentos muy generales, así como a la madre, a la china poblana, a la mujer. Hay uno que sí es a Carmen Cerdán, que es la única, y últimamente el municipio puso a Isabel de Portugal, a Amy Camacho, a Natalia Cerdán y a Elena Garro, pero pues nada más, ¿no? No tenemos vestigios como les han, de las casas, en ninguna he visto que diga el nombre de alguna mujer, ¿no? Entonces, miren, de esas 8 poetas que les decía yo que había yo encontrado en mi anterior libro, son estas mujeres que también las retomo y las incluyo en la arqueantología. Entonces, en esta arqueantología, les decía, en la primera parte están las mujeres que localicé en las antologías. Estas son las antologías que estuve revisando y que revisé otras, ¿no? Pero no las incluí porque no aparecen mujeres. Entonces, me di la licencia también de poner a esta un trabajo de Antonio Esparza Soriano, que es un trabajo de letras, un texto muy pequeño de letras universitarias del siglo XX, donde localicé algunas otras dos poetas que no se mencionan en las anteriores antologías. Entonces, bueno, en esta primera parte, pues encontré a 17 escritoras únicamente. Son estas mujeres que aparecen acá y que muchas de ellas también son parte de la lira poblana, que fueron de finales del siglo XIX. De estas también me di otra licencia para incluir a María Dolores, que era una mujer de 1804. Y bueno, también vemos ahí, este es un fragmento también, pues ya nos dice por qué se favorece a los hombres, ¿no? En el tercer verso. Entonces, pues igual, ¿no? Ya cuestionándose por qué las desigualdades entre hombres y mujeres. María de los Ángeles Otero, que es una mujer que le escribe al Valle de Atlisco,
Este es otro fragmento, porque muchas veces se decía que las mujeres de la lira poblana a lo mejor ni eran poblanas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor no, pero hay Cordero y Torres nos menciona en su título de su libro que son por origen o adopción, ¿no? Entonces, pues en realidad, siguiendo también a Cordero, decimos que pueden ser, a lo mejor no son por origen, pero son por adopción, ¿no? María, Micaela Rodríguez Alconedo, que ya mencionaba. Dónde vienen, cuáles influencias tienen, incluso hasta para saber también las relaciones familiares, ¿no? Porque también son relaciones de poder. Entonces, bueno, está Micaela Rodríguez Alconedo se volvió monja por precisamente hacerle la broma a su sacerdote, ¿no? Entonces, en el convento escribió. Rosario Flores Alatorres, hermana de Francisco Flores Alatorre, que fue el director de un periódico muy importante de finales del siglo XIX, que es El Amigo de la Verdad. Entonces, es un periódico católico, o sea, muy conservador, pero vean lo que dice ella en los últimos versos, ¿no? Dice, muy, apenas lo pueden leer todo, yo ese árbol soy Señor, que al mundo entero de escándalo y de mal esté llenado, vivir en la tierra más no quiero, muera yo, pero muera perdonado, ser cortado del mundo yo prefiero, pues que vivir no puedo sin pecado. O sea, y el hermano era muy religioso, ¿no? El Liz de Gante Cabildo es también, fíjense, se creía que las mujeres solo le escribían al amor, al despecho, que eran cursis, etcétera. Pues tenemos este poema del microscopio de y entonces se mete al convento y continúa escribiendo. Este poema tiene tintes evidentemente eróticos y entonces los escribe desde el convento. Y bueno, en el libro yo encontré algunos poemas que se supone que quemó, pero que estaban publicados en las revistas, entonces es un tesoro también que estoy ahí descubriendo. María Sánchez Robledo, que le escribe al anarquista, no le escribe al amor, está escribiendo pues, a su entorno. Josefina Esparza Soriano, que ella también es bien interesante porque ella eh, es una de las primeras mujeres, una de las primeras poetas que escribe haikus. Entonces, estos haikus o haikais eh, la premiaron por escribir estos poemas en esa 1940 y tantos. Right? Entonces, y también Josefina fue la que escribió la letra al himno de Puebla. Entonces, bueno, la segunda parte de la arqueantología, pues está basada en estas revistas, que son 11, pero ojo, son 11 títulos. Cada título tiene varios números.
Entonces, era Don Quijote y ver todos los números de Don Quijote, por ejemplo, de Alma, ¿no? De Puebla Ilustrada, Puebla Ilustrada tiene muchísimos números. Bueno, lo que decías, ¿no? De las portadas, que en realidad son muy importantes. No quería yo dejar de mencionarlas yo tampoco, porque muchas de las revistas lo que nos dan cuenta también es un poco de la historia del diseño gráfico, ¿no? Que empiezan a meter hasta ilustraciones eh, por artistas que habían estudiado en la Academia de Bellas Artes de Puebla, o la fotografía, fotografías importantísimas del Valle de Puebla o de algunos otros personajes como el de Porfirio Díaz que tenemos ahí, que ya se estaban utilizando para que la revista fuera más accesible, que fuera más visual, ¿no? Entonces, si vemos también la imagen de la mujer se comienza a explotar, ¿no? En las actitudes, las formas, la maternidad y y bueno, de todas estas revistas también lo que me gusta decir es que la primera revista poblana escrita y dirigida por mujeres es esta. Yo eh, estuve investigando varias revistas en Puebla. Bueno, en 1890 hay un autor que dice que salió la primera revista de mujeres, pero yo la estuve buscando y no encontré. Nada más en un boletín se menciona y pues parece que sí existió, ¿no? Pero lamentablemente no encontré el contenido, no la localicé. La otra revista que era de mujeres es esta de la Unión de Damas Católicas de 1921. Lamentablemente de esta revista, bueno, sí, ellas eran las que la dirigían, pero no encontré ni un texto suyo, ¿no? No había ni una sola mujer que colaborara en la revista. Entonces, yo digo, bueno, estoy aportando esto a razón de que, bueno, una investigación u otro tipo de investigación pueda descubrir que después no es esta la primera revista, ¿no? Que es escrita y dirigida por mujeres. Y entonces, si nos damos cuenta, el poema de ese estribillo, híjole, es prácticamente una influencia de las vanguardias, ¿no? De las vanguardias de principio del siglo XX, cosa que no se había visto tampoco en otras revistas también, yo no las encontré en otras revistas de la época. Entonces eran mujeres vanguardistas, ¿no? A tan solo el lema que tiene la revista, inmortalízate, noble mexicana, ¿no? Entonces, la directora era Grace Hollister, que era una extranjera, que pues yo creo que sí traía ideas innovadoras para las mujeres que, bueno, para las muchachas que estaban estudiando en la revista era del Instituto Normal Metodista. Bueno, entonces, en estas fuentes encontré a 36 poetas, pero 3 de ellas prácticamente desconocidas porque nada más firmaron como Julieta, Ana y Chelo Lapa, ¿no? Entonces las demás son estas poetas que incluso está María Enriqueta Camarillo, que fue una de las poetas más conocidas a nivel nacional, ¿no? Y de ella encontré muchísimos poemas en una revista y pues traté de incorporarlos todos también aquí. Está hasta Emma Godoy, que también es una poeta consagrada, que es muy conocida a nivel nacional e internacional. Francisca Rubí de Ojeda, que es también que ya mencionó aquí Cuca, que sí es, su seudónimo era Caura. Yo encontré los poemas de Clemencia Isaura, y pues en mi primer libro dije era una mujer desconocida porque no encontré más, pero pues espero reivindicarme en este otro libro porque ella es muy conocida en Orizaba, incluso tienen un museo en donde hay hasta un vestido que ella usó y hay un retrato de ella. El premio de Clemencia Isaura, pero ella, ahora ya está un certamen
internacional, ¿no? Pero no es de ella, o sea, no es por ella, es por Clemencia Isaura, que era del medievo, ¿no? Esta mujer que luchó para que no se les dan los premios a los poetas. Ella retoma ese seudónimo de Clemencia Isaura, pero en realidad Francisca Rubira de Ojeda. Y bueno, pues hay otras mujeres ahí que son interesantísimas, por ejemplo, Annie, que es la primera mujer, bueno, la única mujer extranjera, es una italiana, que lamentablemente, bueno, ahorita les comento. Este es un fragmento de María Enriqueta, que si vemos cómo fue cambiando, ¿no? Es una portada del Quijote, que está ahí con su chongo y un vestido muy conservador, y ya después más, pues yo creo que como es por el 30, 40, la otra fotografía, ya ha cambiado, ¿no? Angélica Nader, que es de Teciutlán, y ella sí es un poco más conservadora. Ella es Ada Negri, que le escribía prácticamente a los hijos, le escribía a la familia, le escribía el amor, Baquio Morto, que es beso muerto, y que pues lamentablemente se le mistificó. Bueno, no sé, también sería cosa de hacer más investigación acerca de ella, porque era amiga de Mussolini, y entonces pensaba que ella era fascista y se le relegó. Ahora yo tengo entendido, he investigado que, bueno, parece ser que en Italia ya se le está reivindicando por la poesía. Entonces, está esta otra mujer, Francisca, bueno, ya les decía yo, en este poema es precioso, de Francisca Rubira, es impromptu, es a una carcajada. Entonces, espero que puedan leerlo con más tranquilidad al rato. Las mujeres le escriben, por ejemplo, a Guerrero, no le escriben o sea, están escribiéndole a los héroes de la patria, ¿no? Amalia Pérez escribe hace 100 años, o sea, si estamos a inicios del siglo XX, le están escribiendo a la independencia, ¿no? Delfina Huerta, esta canción es bien interesante también, porque se tiene que leer con el fondo de Concha Nácar de Agustín Lara. Entonces hagan el ejercicio, es muy bonito. Celia Cuautli, que también es un poema muy controversial, que decíamos, porque fíjense cómo está escribiendo, y en el tercer verso dice: ni la gloria en que viven comodines burgueses. Ya eran mujeres muy críticas del sistema, ¿no? No, quizás hasta más que los hombres. Esta de Rita Ruiz, que es Campesino Hermano, y vean, abajo dice: el burgués infame y el cura embustero de tu religión, ¿no? Bueno, y para hacer más evidente la desigualdad entre hombres y mujeres en las antologías, tenemos, fíjense, José María Vigil escribió en 1893 este libro de poetisas mexicanas, y encontró a 95, bueno, reunió a 95 mujeres. O sea, 1893 y había 95 mujeres. Pues Antonio Castro Leal, las 100 mejores poesías líricas mexicanas, solo incluye a 4 y a 59 hombres. Y es de 1961, teniendo el conocimiento ya de la anterior antología. Jorge Cuesta, en la antología de la poesía mexicana moderna, a ni una sola mujer. Y es una antología de la poesía mexicana, ¿no? Y solo a 22 hombres. Gabriel Said, en el Omnibus de Poesía Mexicana, a 7 mujeres y 119 hombres. Octavio Paz, de Poesía en Movimiento, a 4 mujeres y 38 hombres. Francisco Montes de Oca, que es poesía mexicana también, a 11 mujeres y 98 hombres.
Y 200 años de poesía mexicana, que son 2 siglos, ¿no? ¿Cómo es posible que puede uno esperar que pueden estar ahí incluidas las mujeres? Pues solo hay 10 mujeres y 68 hombres. En este de Enrique Cordero y Torres, que ya es una antología de Puebla, solo incluye 4 mujeres y 74 hombres, sabiendo que existía la lira poblana. El otro de Ramón Díaz Ordaz, solo 4 mujeres, 53 hombres. La Analecta, que no te gusta, está 2 mujeres y 98 hombres. Qué bueno, te gusta, nada más son 2 mujeres. En la Antología Poética de Puebla, 2 mujeres y 25 hombres. Y bueno, yo los dejo con esta reflexión, que es si desconocemos el conocimiento creado por mujeres, entonces tenemos un mundo incompleto, fragmentado, que no presenta una convivencia igualitaria ni humana. Las barreras de género que se interpusieron en el pasado no valoraron esta poesía, incluso la escrita por hombres. La dejaron en el olvido, pero se trata de una literatura que podría dar cuenta de la cosmovisión de una época, de las relaciones humanas, de una forma más completa de ver la historia de Puebla y de México en general, ¿no? No tenemos, Simón de Beauvoir decía que, bueno, dice que somos la mitad del mundo, ¿no? Pero si desconocemos, incluso nosotras mismas como mujeres, desconocemos lo que está produciendo, lo que estamos produciendo nosotras, pues el conocimiento de la humanidad está incompleto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a maestra Guadalupe Prieto, porque creo que ustedes ahora, el público, tiene una visión mucho más clara y amplia de lo que contiene el libro. Yo quisiera hacer unos comentarios y abrir un poco preguntas y respuestas, si las hay, alguna pregunta, no sé si en el público también tengan alguna inquietud, pero antes de eso quiero agradecer pues la invitación de la doctora Patricia Galeana, que es la directora de este museo, del Museo de la Mujer, y también presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias AC, que es FEMU, porque pues es gracias a ella y a su invitación y a todas sus colaboradoras que también hacen posible esto, estamos aquí presentes y dando difusión a obras tan importantes pues como la tuya. Y entonces también quiero hacer esto, énfasis, que te lo dije cuando empezamos recién, que este libro no solo nos da la entrada a la obra de estas autoras desconocidas, no solo es un rescate antropológico, como tú lo dices, sino también, y yo lo he disfrutado muchísimo, porque también a través de él veo tu trabajo, veo toda la dedicación, todo el tiempo que has empleado, el interés que tienes de presentar esto de una manera objetiva, cuidadosa, metodológica, digamos, científica dentro de las humanidades, ¿no? Cómo nos proporcionas los pies de notas, el estudio explicas por qué es bibliografía, hemerografía, o sea, haces toda una serie de, digamos, de reflexiones sobre tu propio trabajo, que la verdad es muy iluminador y nos da también, eso nos comparte el trabajo tuyo de mujer investigadora, ¿no? Y de todo digamos, el gran esfuerzo que hiciste, digamos, búsqueda detectivesca también, y a la vez de la sorpresa, del hallazgo, del placer de compartir estos textos, ¿no? Entonces también yo voy a hacer aquí un par de puntos nada más, porque aparte de esto, yo también he visto que hay esta cuestión visual, ¿no? También que mencionaste hace rato que conversábamos antes de comenzar la transmisión, de que está la parte textual y están los retratos de las mujeres, ¿no? Y que tú ya nos vas a contar si venían ahí o no, para que el público se entere de lo que me contaste. Y también yo te quiero agradecer mucho el PowerPoint que nos has compartido las fotos, porque yo trabajo mucho con fotos de la época y ya después te preguntaré cómo has reunido esta colección de fotos. Eso que nos mostró
la maestra Guadalupe al principio sobre el trabajo de las mujeres tiene que ver con la introducción del libro, porque la introducción del libro justo nos está hablando de esta otra cuestión que tú mencionaste, el contexto. Los textos no salen así de la nada, ¿sí? También estas mujeres estaban insertas en un contexto familiar y social que hizo posible que tengamos ahora sus textos, ¿no? Ya también el refugio nos decía, es que, bueno, no todas tuvieron la oportunidad, desafortunadamente, quizá escribían, pero no tenemos eso, al menos tenemos estas voces a través de la escritura, ¿no? De estas mujeres, y eso se dio también por una serie, un contexto histórico y social, y tú también estás consciente de esa importancia de que los lectores se enteren de esto, lo vemos en el libro y lo hemos visto en tu PowerPoint, ¿no? Y con las fotos, y creo que eso es muy importante también para el punto al que voy, que esta escritura es posible porque estas mujeres recibieron una educación. Y a partir de la educación que recibieron y sobre todo a través de la lectura, después de esa que leyeron, pudieron escribir. Tú nos hablabas que, por ejemplo, en esa normal de la iglesia metodista, ¿no? De la lira poblana, trabajaban un poco en métodos de taller, ¿no? Leían quizá, ¿no? Bueno, no sabemos realmente cómo trabajaban ahí, pero dentro de esa, digamos, ese contexto, ¿no? De lo metodista y tal, sí hay esa cultura de la lectura, ¿no? Y de la escritura a partir de la lectura. Entonces, eso viene importante, es importante y relevante con el trabajo recién publicado por la doctora Patricia Galeana, porque nos está diciendo en su última publicación del empoderamiento de la mujer a través de la educación, está publicado recién su libro, ¿no? Entonces, eso ya lo estamos viendo con nuestras autoras, ¿no? Y bueno, eso quería mencionar, o sea, la importancia de esta lectura, o sea, ¿qué leían? ¿No? Entonces tú mencionaste ahí algo como quizá hay huellas de otros actos vanguardistas, ¿no? Yo vi huellas quizá de Federico García Lorca. Yo ya voy a acabar ahora lo mío con esta parte que también hay, en cierta manera, una presencia de lo cosmopolita que es y era Puebla. Sí. ¿No? Por toda la industria. Tú mencionaste la industria textil en Puebla tan importante y bueno, ahora hay muchas diversas industrias, pero esta industria también, había estas cuestiones de ferrocarril, había muchas cosas ahí que hacían que también había una presencia de inmigrantes o migrantes extranjeros que vinieron a Puebla, los italianos, por ejemplo, había los ingleses, los estadounidenses y tal. Y en estos escritos de estas mujeres lo vemos, porque hay referencias a nada menos y nada más que este poeta británico del siglo XIX, Alfred Tennyson, ¿no? Que tenemos a una de nuestras poetas, ¿sí? Que hace justo la referencia a Tennyson, ¿no? Aquí lo tengo anotado yo, y de hecho yo me fui a buscar el poema de Tennyson, y sí, o sea, es como se trabaja, se tallerea mucho en poesía, o sea, a partir del poema que es muy corto, ella desarrolla otro mucho más largo, es de esta pordiosera de la que se enamora un rey, ¿no? Y es a partir de ese poema de Tennyson, ella escribe. Entonces eran lectoras de varios, digamos, no solo de la Biblia, que también es una fuente importante, digamos, de tanto de lenguaje como de imágenes, ¿no? Eso no hay que negarlo, obviamente, es muy, muy, muy importante, pero también leían otras cosas y sobre eso escribían y aquí lo tenemos. Entonces, no sé si nos quieres compartir un poco más al respecto. Yo quisiera leer más poesía, pero no sé si nos va a dar tiempo, o sea, leer unos ejemplos de las autores, porque yo me enamoré de algunos de los textos, porque fue un hallazgo, lo que tú hiciste de hallazgo y que nos los hayas compartido, yo iba leyendo y dije, pero qué lindo, qué bonito, o sea, y las imágenes, o sea, y de verdad empezar a disfrutarlo. Al principio fue como curiosidad, ¿no? Como que arqueantología, ¿no? ¿Y por qué y tal? Pero luego uno se va adentrando en los textos y de verdad es un placer. Entonces a nuestro público yo les recomiendo que ya que los que tengan acceso en Puebla a este libro, ya nos contarás cómo podemos conseguir el libro en Puebla y después que se digitalice, de verdad que recomiendo que disfruten este hallazgo también,
¿no? Entonces, bueno, a esto que veníamos de las lecturas no sé si tú quieras añadir algo de esta cuestión cosmopolita. Ya mencionaste a Negri, ahí está su poema en italiano, pero también hay estas otras referencias a autores anglófonos, ¿no? Como Tennyson que mencioné, ¿no? Y hay algo que ya para salir, es que tantas cosas que hay que decir de este libro, pero otra parte importante fue todos esos poemas que se escribieron ex profeso para la exposición en los Estados Unidos, ¿no? Que eso también, por ejemplo, tenemos un poema de Leonor Gravioto, o son dos poemas, dedicó uno a Washington y otro a Morelos, que me parece bueno, ¿no? O sea, porque pero hay esta relación bilateral también, que es política, pero tiene esta cuestión cultural, ¿no? Y de la presencia de México en el extranjero, que eso también es parte de la diplomacia cultural, diplomacia público-cultural a través, tú dijiste que prepararon textiles, prepararon cuestiones quizá de comida y tal, pero también literatura. Y aquí eso que me parece también muy importante, y ay, es que hay tantas cosas, ya voy a parar, pero por ejemplo, Luz de Carmen López Haro tiene estos poemas eh, muy cerca de su admiración a lo español, pero a lo español también no solo de la literatura, sino del canto y del baile. Y es que a mí me gusta mucho el flamenco, yo bailaba flamenco antes, ¿no? Entonces tiene lo de la zambra, ¿no? Y tiene el ritmo y la gitana. Por eso me gustaría ver si hay tiempo después, porque dice lo ondulado, digamos, la gestualidad de la bailarina está plasmada en su texto y eso es muy hermoso. Y a la vez habla del ser criolla, también del ser criolla y ya hacer una mezcla también, ¿no? O sea, y eso tenemos en Flora Otero también, motivo español, es un poco como ser, bueno, me gusta, no sé por qué, quizá en otra vida, algo así, dije, pues fui española, ¿no? O sea, es muy interesante cómo lo trata. Y también hay otros poemas, por ejemplo, de María Sánchez Robledo sobre una fachada colonial, sobre la arquitectura, ¿no? Entonces, pues, no sé si tú quieras de estos temas agregar algo, o sea, esa cuestión de que es la Puebla cosmopolita, sí, estas mujeres, hay otra que habla de está cosiendo, ¿no? Y mientras está cosiendo, ¿no? Tiene toda esta visión, esta reflexión sobre muchos temas. Entonces, el lector se va adentrando a través de eso. Y yo tenía una duda muy específica contigo. ¿Por qué dices que al principio lo estás presentando como un trabajo antropológico y un tanto nota de literatura, no de crítica literaria? Ok, no te pones a estudiar, digamos, la prosodia y que si tiene la influencia, aunque mencionaste recién lo de los vanguardistas, porque yo creo que es muy valioso también, ¿no? O sea, desde ese punto de vista. No sé si quieres, son esos puntos y también el cosmopolitismo, pensando también que eh, estamos en lo que es Puebla, ¿no? Puebla parte de México, pero México y Puebla parte del mundo global, ¿no? Que tiene que ver con la industria y también la cuestión cultural en todo eso. No sé si quieras decir algo al respecto. Híjole, qué padre hablar con No, es que la verdad que no, me emocioné porque yo al principio dije, a ver, ¿de qué va? Y digo, a ver, no, y lo empecé a disfrutar tanto que yo por eso, de verdad, que lo recomiendo muchísimo. Y tenemos, eh, al final, vamos bueno, para los saludos, aquí tenemos algunos comentarios y preguntas del público, pero no sé si primero tomamos eso o Pues, respondes como a algo de lo gustes. que has dicho. Ajá, hay Por, saludos, comentarios y preguntas. Ajá. por lo de los retratos que decías, ¿no? Eh, sí encontré muy pocos de los que venían en la lira poblana. De hecho, parece ser que los hizo el mismo autor. Y, por ejemplo, un retrato de doña Carmen Romero de Díaz que está firmado por J. Engelbert, ¿no? Pero ya no aparece el autor en los otros. Entonces, parece que son nada más
o sea, son muy pocos. De Puebla, de aquí, de este libro de poetisas mexicanas, únicamente como seleccioné a las poblanas, nada más encontré dos retratos y nada más tienen SH, o sea que sí fue el mismo autor, ¿no? Pero pues sí, acerca de los retratos sería cosa de investigar un poco Porque más. son Son hermosos. muy Yo pensé bellos, que los ibas a sí. mostrar, son muy hermosos y Lo vemos tenía yo en diferentes. otra Sí, presentación sí. porque dije, vale la pena, lo puse ahí. Hay uno de Isabel Prieto, y yo incluso dije, no la tengo, pero la voy a incluir porque se apellida como yo. Entonces la incluí, tenía yo los retratos, pero en esta ya la quise hacer más corta y Claro. entonces los quité, porque pensé que no tenía mucho interés, que de hecho no dejé de mencionarlo tampoco, ¿no? Sí están mencionados. Pero sí, de la lira poblana, pues solo son esos y los otros retratos de estas mujeres que se localizan, pues el de María Enriqueta está en las revistas. Hay otras que también encontré en las revistas, como el de Francisca Rubira, también en su producción. Y hay otros que vienen en el libro de Cordero y Torres, que son de las mujeres de Puebla, como el de Luz de Gante y la de Carmen, Luz del Carmen Gómez Haro. Y, fíjate, incluso quería yo poner algunas de un periódico que también encontré, pero ya no, ya eran retratos, o sea, esos ya eran fotografías, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a los retratos que sí pude localizar, están incluidos, ¿no? Y en cuestión del título, arqueontología, pues sí, fue así como que pensábamos, bueno, yo le comentaba a mi esposo, que es la persona más cercana que tenía yo, oye, entonces era muy arriesgado ponerle arqueontología, ¿no? Porque no estaba yo segura si sí o si no. Dije, bueno, es que no es mi antología, no es una antología, así como en el estricto desarrollo que hace Reyes, ¿no? Y lo que dice Griselda Álvarez, ajá, de que sea a tu libre, a tu criterio, ¿no? Fue hasta de suerte, ¿no? Porque eso de estar buscando a las mujeres en estas revistas, en estas antologías, fue hasta de suerte y de azar, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero sí es una antología porque se formó un buen número de poetas y un buen número de poemas. Entonces dije, bueno, sí es una antología, no en el sentido estricto de la palabra, pero ya que estoy en eso, bueno, entonces también es una arqueología, porque eso de irse al archivo y buscar y estar ahí empolvándose e investigando, en realidad me encantó tu introducción. Sí fue eso lo que hice, ¿no? De hecho, pues estar ahí investigando todas estas mujeres y localizarlas fue grandioso. Entonces, bueno, de ahí viene el concepto de arqueoantología de poemas, que yo ya empezaba a utilizar desde el anterior libro, desde el del 2010. Yo ya decía que estaba yo haciendo literatura arqueológica o arqueología de la literatura, ¿no? Porque estaba yo buscando ya desde esa época. Entonces, bueno, ya aquí lo plasmo más consciente, ¿no? Dije, bueno, sí es eso. Y en realidad, ¿por qué el predominio de la, de la antropología sobre la literatura? Porque, pues en realidad, yo estudié la licenciatura y fue muy ¿Qué fuerte. arqueología? Antropología, Lo antropología tuyo es social. antropológico. Ajá. Y fue muy fuerte mi formación. Entonces,
cuando yo estudié la licenciatura en antropología, perdón, la maestría en antropología, decían que algunos de mis trabajos eran muy antropológicos. Cuando hiciste literatura te Cuando, decían que hacías ajá, más que antropología hacía que yo más literatura. antropología que literatura. Entonces, pues, de hecho, yo aplicaba métodos antropológicos para a la literatura. Y pues es un poco largo de contar, pero me decidí que, bueno, si es antropología lo que hago, pues sí es antropología. Y entonces, ya con esa visión antropológica, es el rescate de esta literatura, pero un rescate cultural, quizá no desde un análisis literario estricto o de una crítica literaria, porque decían en una presentación que hice, es que en este libro no hay crítica literaria, ¿no? Yo decía, bueno, en el sentido estricto de la palabra, no, no, pero bueno, está ahí el trabajo de literatura. Y si no es crítica literaria, pues sí, es un trabajo de rescate del patrimonio cultural de Puebla, No, y ¿no? lo que a mí me gustó que dijiste es que aquí tenemos, digamos, la entrada, o a partir de aquí podemos hacer Exacto, investigaciones. O sea, nos sí, estás invitando a exacto, los lectores ajá, a que si quieren hacer crítica sí, literaria, lo pueden lo hacer, pueden hacer. O sea, claro, tienen el material, sí, porque si no, no lo podrían hacer. exacto. Ajá, Teníamos que tener esto primero, ¿no? sí. Quizás yo lo llamaría a nivel etnográfico, ¿no? Es descriptivo. Bueno, sí, es descriptivo. Ya está aquí el trabajo, está todo reunido. Ahora vienen los trabajos de crítica, ¿no? Si quieres, hasta a lo mejor hasta puedes desarrollar esa crítica con un solo poema. Sí, y porque hay Entonces, muchísimo material. muchísimo, Un solo muchísimo. poema O puedes de tomar o una sola o una autora. sola Sí, autora, ¿no? de acuerdo. Entonces, Ujú. así como puedes hacer crítica literaria ya desde esa visión estricta, bueno, pues lo puedes hacer también trabajos hasta filosóficos, históricos, pues no sé, de Sociales, sociales, totalmente. Sí, sociología, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, hay muchas, Históricos, es un obviamente. abanico Sí, muy sí, amplio que sí. estoy tratando de que aquí está el material, es para ustedes también, ¿no? Para que le continúen. Esto es mi Bueno, aportación. y te lo agradecemos. Y bueno, Gracias. antes de continuar, voy a leer los saludos que han llegado a través de las redes. Saludos nos mandó Verónica Chavira desde Chihuahua, ¿no? Dalia Flores, saludos. Los escucho desde Ojo de Agua, en el Estado de México. Siempre es un gusto escuchar poesía desde otros idiomas. El de italiano quizás se refiere. Dalia Flores, qué gusto escucharles. Es de Tecamac, ¿no? Es de Estado de México. Y comentarios también de ella. Gracias por compartir las imágenes y hacer todo un recorrido de las mujeres en Puebla. Grande de reconocer es la labor de rastrear a las mujeres poetas en este trabajo e interesantísimo leer sus poemas de esos años. Laura Quijano comentó que qué gran aporte a la historia de las mujeres, no solo en Puebla, estoy de acuerdo con ella, sino en todo el país y el resto de América Latina. Gracias, dice. Y hay un par de preguntas. Carmelita Solano pregunta, ¿tiene algún otro libro de poesía? Sí, este que les comentaba se llama Antes de dar vuelta, la poesía que leían los poblanos en revistas de 1901 a 22. Le puse el título de Antes de dar vuelta porque incluso también la crítica en Puebla ha sido muy fuerte hacia los poetas de principio del siglo. Decían que eran poetas anquilosados, que no estaban proponiendo nada, que eran románticos caducos, etcétera, ¿no? Pero efectivamente desde ahí empezó mi visión antropológica, la visión cultural. Dije, bueno, no lo vean entonces desde la visión literaria, veámoslo como un rescate cultural, ¿no? Y bueno, hasta ahí, entonces sí, es viable, ¿no? Entonces sí, mi libro es Es la otra antología que es mencionaste la al otra. principio, ¿no? Ajá. Y hay una pregunta de Ana Karina, dice, ¿en qué archivos realizó su investigación? Sí, de hecho, este libro ya fue en varios, le puse, este, le puse un nombrecito
Eh, Porque estuviste en la biblioteca de la Fragua, nos espacios de comentaste. preservación. Le Exacto, puse sí. espacios de preservación porque ahí se están preservando, ¿no? Lamentablemente de hemerotecas tenemos muy pocas. De los libros, pues sí, se hacen grandes bibliotecas, se mantienen conservados, pero de hemerotecas, pues las revistas por lo general no tuvieron la suerte que los libros, ¿no? Entonces se utilizaban hasta para hacer los cucuruchos esos en los que vendían el arroz o la manteca y se destruían, ¿no? Y entonces, bueno, le puse espacios de preservación en el Archivo General del Estado de Puebla, en la Biblioteca Central de Puebla. Mucho de este material se lo debo también al acervo antiguo de la Biblioteca José María Lafragua. Ahí conseguí la mayoría de las revistas, pero otras también en, pues en varias partes de las bibliotecas de la UAP. De la Por lo UAP. general. Y una pregunta, no sé si tú, esa es mía antes de la última, en esto de la preservación, porque tenemos la Hemeroteca Nacional aquí en la Ciudad de México. Es posible que quizá allí también se encuentren estos ejemplares, porque pues el título es Hemeroteca Nacional. Entonces, no sé, ¿no has investigado ahí? No, lamentablemente no. De hecho, sí quería. La biblioteca de la Fragua, te digo, son tantos títulos, o sea, fueron aquí en este particularmente en este libro, eh, 11 títulos, pero eran muchos ejemplares. Y luego no tuve ayuda, no tuve apoyo de servicio social o los muchachos luego, Asistentes, ajá, ¿no? ¿no? Entonces yo me iba en lo personal a transcribir todos los poemas porque tampoco permiten sacar fotos o a veces no tampoco No hay servicio de escaneo y todo o eso. sea, sí hay servicio y también a veces las fotografías cuestan caras, por ejemplo. Bueno, sí, Bueno, en fin, los presupuestos, esas son otras conozco muy bien la historia de la investigación. cosas. Era irme y a transcribir poema por poema, ¿no? Era mucho trabajo. Eso ya te da mucho, ¿no? O sea, de un solo lugar. Por eso, y eso como parte de mi metodología también, porque fue restringir un poco también los espacios, ¿no? Porque si vas a otro lado, a lo mejor te pierdes Vas a también, encontrar ¿no? otra cosa, sí, Ajá, y te pierdes y dices, bueno, como parte de mi metodología fue restringir espacios y limitar tiempos, ¿no? ahí. Ajá, muy Ajá. bien. Ujú. Y tenemos aquí otra pregunta de Verónica Chavira. El libro, o sea, el libro que presentamos hoy, está disponible en el Museo de la Mujer. Voy a dejar unos ejemplares para obsequiarles. Bueno, pues ya saben, pueden venir aquí al Museo de la Mujer, las personas interesadas. Va a haber uno en la biblioteca. Tengo entendido, tenemos aquí la biblioteca del Museo de la Mujer. Ahí va a haber uno de fijo y vamos a tener la oportunidad, bueno, los que quieran venir aquí por otro ejemplar y además gratuito, que lo agradecemos, ¿no? Va a estar aquí disponible, van a estar disponibles algunos ejemplares, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Yo, si hay oportunidad, antes de que acabemos, sí quisiera que le diéramos lectura a un par de poemas, porque la verdad que vale la pena de compartirlos, ¿no? Y para que la gente un poco despierte las ganas de, de por sí mismos tener entre sus manos estos ejemplares, ¿no? Algo que yo observé también era pensando eso del contexto, ¿no? Hablamos del contexto social, el contexto familiar. Yo noté que varias de estas poetas tenían vínculos con la literatura dentro de su familia, Ujú. que ya sea que el padre era poeta o el hermano era poeta, sí, o hay una que viajó muchísimo, 37 años, algo así, estuvo fuera de México porque era esposa de un embajador, ¿no? Y eso me pareció muy curioso también porque le decían que, ¿cómo es su nombre? María Enriqueta, ajá, ella le dicen, es que su poesía no es muy regional, no es muy poblana. Pues claro que no, porque ella estuvo en muchos lados y tuvo acceso a muchas otras, quizá,
corrientes literarias a través de sus lecturas mientras estuvo en el extranjero. Y eso también es muy valioso porque luego lo hace, lo plasma en su obra en español, ¿no? Y eso es parte digamos, de los hilos de investigación que se pueden pues, continuar para tejer, ¿no? Otros textos a partir de lo que tú nos estás presentando. En Ajá. España ella se hizo famosa, pero por novelista. Y en Puebla la conocemos, bueno, en México la conocemos como poeta. Sí, eso también. Otra cosa que observé, que varias de ellas, por ejemplo, en la parte de las revistas, recibieron premios. Eso quería preguntarte, porque varias participaban en concursos o en ferias, no sé cómo le dicen, florales o algo así, ¿no? Que, bueno, Refugio también ha participado en varios, ¿no? Que es una forma de estimular a los autores, pero obviamente también de difusión de su obra. Y vi que, sobre todo en la parte de las revistas, de hecho, me imagino que parte del premio que recibían era ser publicadas, ¿no? No sé si es así la historia totalmente cierta, pero es lo que yo intuí a partir de lo que decías, es que se ganó tal y tal premio y no sé, eso también es muy interesante que se puede hacer una historia de esto, ¿no? Porque a mí otra cosa de lo que me interesa mucho es la historia editorial en México, ¿no? Historia de lo que es las publicaciones en México, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Que tiene que ver con redes de intelectuales y redes editoriales, hay toda una cuestión de difusión de la cultura, ¿no? Que tiene que ver también con cuestiones políticas y tal, pero a mí me llamó mucho la atención que varias de ellas recibieron premios y aún así no las conocíamos, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto. Pues de hecho, ahí está Que también lo que comentábamos, las portadas de las revistas, que ya nos dice que son divinas, la verdad, cuando tengan el libro y eso que cuando ya tengamos la edición digital del libro, creo que eso también va a destacar muchísimo las portadas de los libros, ¿no? De las revistas, de perdón, las y de los revistas. libros también, pero de las revistas, ajá. Bueno, también los libros, porque ya algunos Sí. están en mal estado, ya no se reeditaron, pues también se están El muy rescate, desapareciendo, ¿no? sí. Sí, sí. Por eso le puse de preservación Sí, a sí, estos sí, lugares, sí. ¿no? Pues una de las mujeres que sí obtuvo un premio fue María Dolores López, ¿no? Que ella también fue una licencia que me permití porque está en el trabajo de Montiel, ay, perdón, perdón, de Muriel, Josefina Muriel, en este libro de Cultura Femenina Novohispana, ella tiene un capítulo completo de todos estos certámenes que se estaban realizando en el siglo XIX. Es que eso me Y llama mucho la atención, porque no se sabe, se dice, no se conocían, pero ¿cómo que no? Si había no, concursos, ajá. Josefina Muriel en particular en este libro es precioso, ¿no? Tiene este capítulo en donde está seleccionando a todas estas mujeres que fueron seleccionadas en estas convocatorias, en estos Juegos Florales. Sí, eso me parece también una aportación para los que no teníamos eso tan claro, ¿no? Sí, Ajá. pues no sé, también me gustaría, había yo seleccionado este poema que sí me gustaría que lo leyera aquí nuestra poeta, eh, porque es precioso. Bueno, a mí, perdón, lo que pasa es que me preguntaban una vez, ¿cuál es tu poema favorito, no? Yo dije, no quiero decir, porque entonces qué haría yo en lo que estoy criticando, ¿no? Tengo varios poemas, muchos, yo creo que todos, de todos los podría yo seguir alguna cosa y me gustan y me apasionan, ¿no? Pero así en particular, digamos ya aquí entre nos, sí, este sí me encanta, me encanta, porque es una carcajada, ¿no? A ver si lo A ver, quieres leer. pues, Ahí lo puedes leer directo. Es de Francisca R. de Ojeda, ¿no? Pero es la que tenía el seudónimo, ¿no? De Clemencia Isaura. Y además vinculada con Córdoba, que de hecho yo conozco una poeta de Córdoba que ahora vive en Jalisco, que es muy buena. Ok. Impromptu, cual chorro de perlas de oriente irisado, cayendo en joyero de aurino cristal, así de tu risa el cauce argentado,
brotó intempestivo, voluble, jovial. Las venas azules surcaron tu frente con finos dibujos de flores de lis. Tu suave mejilla tiñó un transparente color sonrosado, ligero matiz. Las tenues ojeras color de violeta borradas quedaron y fue la expresión de aquellos tus ojos como una saeta que vibra y se pierde allá en la extensión. Después del impromptu, te erguiste altanera, cubrió tu semblante mortal palidez, tiñó el amaranto la lívida ojera, quedó la saeta guardada otra vez. Gracias. Cual chorro de perlas de oriente irisado. Y los dientes, ¿no? Las perlas. Entonces, se ve que enseñó los dientes. Ja, 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 ja. La vena se le marcó en la frente, ¿no? El impromptu, por cierto, es un sonido musical muy rápido, ¿no? Entonces, pues Que de repente. se ríe, pierde la compostura, se les pone la vena en la frente, pero yo creo que se da cuenta y vuelve a quedar quieta y muy propia, ¿no? Entonces es precioso cómo nos está dando un poema con este. Mira, si al divino Jesús de mi convento, que es el que les decía que tiene tintes eróticos, y ya ella es monja. Al divino Jesús de mi convento, hundo mis ojos en tus ojos bellos, se duerme tu mirada en mi mirada y me incendian del fuego los destellos con que iluminas mi alma desolada. Eres mi amor, Jesús, eres la vida que palpita en mi ser, eres la hoguera que corre por mis venas encendida y no podrá extinguirse hasta que muera. Si se enlazan mis brazos a tu cuello y te beso, en amores inflamada, es mi beso la ofrenda con que sello mi promesa de amor casta y sagrada. Y sí, mimosa, acerco tu cabeza y acomodo mi cara entre tu mano. Se torna en realidades a mi promesa y siento mío tu amor divino humano. ¿Verdad que ahí me esperas cuando el alba su primer resplandor pinta en el cielo y el sol saliendo las distancias salva para inundar de luces nuestro anhelo? Y cuando muere el sol en agonía de la tarde estival, ¿verdad que tú eres el que aguardo la llegada mía, el que aguardando la llegada mía me dices con los ojos que me quieres? Yo sé bien que eres tú, por eso, ansiosa, al salir del sagrario estremecida, caldeada por tu amor, corro amorosa a besar en tu imagen tan querida. Si, si pudiera besarte a todas horas en la hostia blanca que me hirió de amores, no saldría del santuario donde moras por calmar con mis besos tus dolores. Pero te aguardan tanto, no me dejan ni tocar de mi amor el relicario. Dicen que los humanos no te besan, solo el humo que eleva el incensario. ¿Qué saben de tu amor tan tuyo y mío, de nuestra intimidad dulce y sagrada? Solo nosotros dos cuando te miro y se hunde mi mirada en tu mirada. ¡Wow! Gracias, muchas gracias. ¡Cuánta sensualidad, verdad! En un poema Pues escrito hacia Dios. Y a mí lo que se me hace curioso y bueno, interesante es que las mujeres que se metieron de monjas, que hicieron toda esta vida religiosa, tenían el deseo, y que se me hace un deseo bastante ambicioso y
porque deseaban ser las esposas de Dios. Sí, bueno, sí, es parte de toda una tradición también mística, Ajá. ¿no? Que es muy intensa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya vamos cerrando nuestra conversación de hoy, bueno, la presentación de ese magnífico libro, La Arque o Antología de Poemas de Mujeres en Puebla, la Lira Poblana y primera mitad del siglo XX, de la maestra Guadalupe Prieto Sánchez. Y bueno, yo quería leer más poemas, pero ya se nos acabó el tiempo y simplemente es una invitación para que ustedes lo disfruten, vengan aquí al Museo de la Mujer, hay un par de ejemplares y ya que esté, creo que bastante pronto lo vamos a tener en versión digital, ¿no? Que lo puedan consultar, bueno, leer. Bueno, con esto ya cerramos, gracias a la invitación de la doctora Patricia Galeano.